8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos al alcalde de Zaruma, señor Yancy López Jumbo. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Espero haber pronunciado bien su nombre. Gracias por estar aquí. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República visitó la localidad acompañado de varios ministros. Ha declarado el estado de emergencia en el sector y ofrecido la entrega de un bono. Entendería yo que se reunió con usted. ¿Cómo evalúa el ofrecimiento que le ha hecho el presidente de la República para enfrentar esta situación? ¿Cuándo se van a empezar a implementar estas medidas? ¿En qué consisten? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por la preocupación que ha mostrado todo el país por la situación que estamos viviendo en nuestro cantón, producto de la actividad minera ilegal. Así es, el día de ayer tuvimos la presencia del señor presidente de la República, de algunos ministros de Estado, los mismos que se pudo analizar la situación crítica en la que se encuentra Zaruma en este momento, y se hicieron algunas propuestas para ir implementando en lo que se refiere a las personas que fueron evacuadas, a quienes se les va a ayudar con un bono de contingencia, igualmente lo que son a través del MIES, lo que se refiere a vituallas, a cosas básicas, hasta poder tener una evaluación de los equipos técnicos de toda la zona afectada y determinar qué viviendas se tienen que quedar totalmente desalojadas, ¿no? En base a esto, señor presidente, el día de ayer declaró el estado de excepción en la ciudad de Zaruma por 90 días, esto para poder implementar los diferentes operativos, tanto legales, policiales, para dar con lo que es la minería ilegal, y también para poder implementar obras emergentes o actividades emergentes frente al hundimiento suscitado. La remediación es el papel fundamental en este momento. Se necesita trabajar de forma inmediata en el sector focalizado, donde se produjo el hundimiento en el sector de La Colón, donde tenemos estas dos viviendas afectadas, y evitar que siga afectando a otras viviendas cercanas del sector. ¿Cómo está, alcalde? Qué gusto saludarle, buenos días. Hay un cuestionamiento que se lo ha hecho durante estos días a partir de lo sucedido el miércoles. Primero, y a través suyo, permítame expresarle a todo el pueblo de Zaruma toda nuestra solidaridad por lo sucedido. Y la inquietud es, ¿por qué no se hizo algo antes? ¿Por qué, se siguió haciendo este trabajo de excavaciones y de exploración y explotación debajo de la superficie de la zona urbana del cantón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se permitió que se haga esto? El tema de Zaruma en la minería es un tema muy antiguo. Desde el año 95 se creó la primera zona de exclusión minera que protege o protegía la ciudad de ingresos de minería ilegal. Pero lamentablemente desde el año 95 hasta el año 2015, que recién se cambia o se amplía la zona de exclusión minera debido al ingreso de empresas bajo el casco urbano de la ciudad. Cuando se identifica que existen empresas legales con todos los permisos ingresando bajo la ciudad, se hace una paralización total de estas actividades. Las empresas salen, dejan abandonadas sus trabajos, y es donde lamentablemente los mineros ilegales empiezan a ingresar en gran cantidad, y se hace imposible controlar esta situación a través de la Policía Nacional y a través de las Fuerzas Armadas. Se hicieron un sinnúmero de taponamientos de minas, se asentaron labores mineras, pero lamentablemente estos mineros ilegales seguían ingresando por diferentes lugares, lamentablemente desde zonas inaccesibles, y también estamos analizando que lo pudieron haber hecho desde zonas legales, desde minas legales que permitían el ingreso a este tipo de personas para realizar estas actividades. Lamentablemente esto se le fue de las manos al gobierno nacional en lo que corresponde al control a través de estos años, pese que ya había un antecedente que fue lo de la Escuela de la Inmaculada, donde nosotros insistimos permanentemente en todo el riesgo que tenía la ciudad, y permanentemente estábamos solicitando las inspecciones, las reuniones, se mantenía a todo nivel del gobierno nacional, pero lamentablemente en la ejecución, gobiernos anteriores, no fue posible poder tomar las medidas para que exista una mitigación total de la minería ilegal, porque el riesgo, a pesar de que se hubiese podido
combatir la minería ilegal, sigue el riesgo y era donde nosotros siempre estábamos pendientes de poder hacer un trabajo de remediación, de remediar lo que ya estaba destruido. Alcalde López, ¿qué medidas van a tomar ahora para evitar que esto continúe? Porque si usted dice que desde ese año no han podido controlar, imagínese, eso quiere decir que posiblemente ahora tampoco, y que pasen unos días y las personas que se dedican a esta actividad ilegal comiencen nuevamente a seguir excavando debajo de la ciudad y este problema va a continuar. ¿Qué medidas se van a adoptar para eso? ¿Cuál es el ofrecimiento específico para evitar que esto suceda? ¿Y qué tanta responsabilidad en ello tienen actuales autoridades o exautoridades de esta localidad que posiblemente tengan vínculos con la actividad minera ilegal o legal? Mira, es un tema, Zaruma es una ciudad que vive y ha vivido por los años en la actividad minera. Indirectamente o directamente toda la gente está alrededor de la minería. Lamentablemente esta faceta de la minería ilegal en nuestra ciudad es la que ha generado este inconveniente. Y como lo indicabas, en el año 95 está la primera zona de exclusión minera que era sumamente reducida. Solamente en nuestra administración nosotros pedimos que se implemente y se aumentó en 4 ocasiones para que la minería no avance hasta el centro de la ciudad. Pero eso hablamos a nivel superficial. El problema de Zaruma es a nivel subterráneo, donde nadie puede ingresar, donde es difícil poder controlar. Yo lo indicaba, podemos tener 400 militares en las calles de Zaruma que no sirve de nada, porque el problema no está en las calles, el problema es debajo de la ciudad. Son los ingresos hacia estas actividades, que lamentablemente a través de las administraciones municipales anteriores no se controló los usos de suelo, no se controló a dónde se ubicaban las actividades mineras y por supuesto que con los años esto va a generar el problema que estamos viviendo y como alcaldes el problema que estamos nosotros enfrentando en este momento, ¿no? Si bien mucha gente o se puede decir que la responsabilidad es local, nosotros en base a nuestras competencias hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, hemos gestionado todo lo que hemos podido para que la autoridad competente, que es de control del subsuelo, que es el gobierno, a través de sus ministerios, a través de la fuerza, que es la Policía Nacional, se pueda tomar todas las acciones. En este momento hemos delineado en conjunto con las autoridades nacionales las acciones de ingreso a estas actividades mineras, de verificación, a cierres de estas actividades, hasta que se pueda determinar la responsabilidad directa o indirecta de estas actividades. Alcalde, otra cosa que a mí me ha generado inquietud por todo lo que se ha visto, y usted bien lo señala, esto es un problema que viene arrastrando su cantón desde hace muchísimo tiempo atrás, es, digamos, por lo que se refería en la respuesta anterior, también a los conflictos de carácter económico y político que hay. ¿Qué tan difícil es pelearse contra eso, ¿no? Contra los intereses políticos y económicos que existen detrás de esas actividades que están debajo de la superficie? Mira, realmente eso fue lo que ha complicado esta situación. Si hablamos socialmente, la ciudad vive en un 75 o un 80% de la actividad minera de forma directa o indirecta. No necesariamente tienen que ser mineros para vivir de la minería. El de la tienda, el de la farmacia y así un montón de actividades más que viven en torno a la construcción, que vive en torno a la actividad minera. Y lamentablemente se genera un sinnúmero de intereses. Hay una división entre sí a la minería y no a la minería. Nosotros hemos sido muy claros. No podemos decirle no a la minería que cumple la minería legal, la minería que no hace daño, la minería que es responsable y genera trabajo y que no está en el casco urbano de la ciudad, que está trabajando en otros sectores sin tener una afectación mayor. Pero a la minería ilegal, a quienes ejecutan estas actividades de forma ilegal y que ponen en riesgo la vida de las personas, tenemos que decirle que no, es una posición muy clara para nosotros desde la parte municipal, desde el municipio. Pero lamentablemente esos intereses locales de no minería, de sí minería, es lo que ha producido que a la larga también los gobiernos nacionales, entiendo yo la parte política, se cuestionen. Cerramos, somos malos. Protegemos, somos buenos, pero somos malos porque cerramos. Entonces, la falta de toma de decisiones al final del día por parte del gobierno nacional y de sus instituciones, que son las que controlan, como es Arsen, como es el Ministerio de Minas en su tiempo, decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los métodos de remediación? ¿Qué es lo que podemos ejecutar? Es lo que lamentablemente en el tiempo no nos ha permitido tener una solución final en este tema.
¿Cuántas casas están afectadas hasta el momento, alcalde? ¿Cuántas más estarían en riesgo? ¿Y qué va a pasar con las personas que en su momento, si es que estas casas eran habitadas, vivían allí? ¿Dónde están ahora? ¿Qué va a ser de ellas después? Porque un bono, si bien les ayuda a enfrentar una situación puntual, en un futuro esas personas, si es que habitaban estas viviendas, no van a tener dónde vivir. Sí, hemos analizado ya esta situación. El día de ayer, con el equipo técnico, señor presidente, se analizó la situación. Estamos hablando de poder ubicar a estas familias posteriormente, que se pueda generar a través del gobierno nacional la reposición de estas viviendas. De igual manera, estamos preocupados por quienes han sido evacuados. La mayoría, al ser Salomón una ciudad muy acogiente, muy familiar. La mayoría de evacuados están en viviendas de familiares, están en viviendas de amigos, y estamos con unas pocas personas que serán llevadas a un centro para que puedan ellos pernoctar y poder dar todas las ayudas sociales hasta el momento. Las viviendas afectadas de forma directa son 2 edificaciones que fueron totalmente destruidas hasta el momento. Son 4 familias que vivían en estas casas, y se ha evacuado las casas colindantes por precaución. Esperamos, desde el día de ayer no ha habido un mayor movimiento en la zona del hundimiento. Esperamos que esto se pueda mantener así para poder ya hacer una evaluación y poder hacer una intervención, que es lo que hemos acordado el día de ayer con el gobierno nacional, dentro de lo que podamos nosotros también como municipio colaborar, y como conocedores en parte de los temas locales, de estar pendientes para que se puedan ejecutar. ¿Esa intervención en qué consistiría, alcalde? Bueno, la idea es poder hacer un pilotaje, una colocación de pilotaje alrededor de toda la zona para que se protejan las otras casas, y posteriormente realizar un relleno en la zona de hundimiento, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que necesita Zaruma para poder técnicamente desarrollar proyectos que ayuden a prevenir que ocurran más desastres como el del pasado miércoles? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuánta plata necesita Zaruma? ¿Y cuáles son los trabajos técnicos que se deben desarrollar bajo superficie? Bueno, realmente el tema presupuestario va a depender de la zona de protección. Hay que entender que la ciudad de Zaruma tiene cerca de 800 hectáreas de zona urbana, en la cual tiene 15 hectáreas de zona consolidada, que es el centro de la ciudad, y dentro de estas 15 hectáreas son cerca de 3 hectáreas las que son afectadas por este tema minero, que es donde se genera el mayor daño o la mayor incidencia, debido a que, hablando en términos geológicos, es por donde cruza la veta mineralizada que buscan los mineros. En ese espacio, en esa veta mineralizada, es donde se están produciendo estos hundimientos, donde existió el mayor trabajo. Eso quiere decir que la intervención que se tiene que hacer es focalizada hacia este espacio. No es toda la ciudad, es este espacio de la ciudad que tiene que ser intervenido totalmente. La inversión que se vaya a ejecutar tiene que ir hacia ese sector. Estamos hablando de algunos millones de dólares. Realmente se ha hecho una evaluación de formas de cómo intervenir. En un momento nosotros presentamos como municipio una propuesta al Ministerio de Minas, a la Secretaría de Riesgos, para realizar el sostenimiento, el soporte de la ciudad, y al momento de hacer este trabajo también aprovechar esas galerías para convertirlas en un espacio turístico al final del día. Tienes una ciudad con túneles en su interior que pueden convertirse en un riesgo, que lo está haciendo ahora, o puede servir justamente para que se conozca y se vea qué es lo que no se tiene que hacer en minería, con la protección necesaria del caso, ¿no? Son variantes que hemos establecido a lo largo de todo este tiempo. Ahora lo importante es la remediación. Definitivamente lo que buscamos es la sostenibilidad de la ciudad en este espacio, y que las obras o las actividades que se vayan a hacer sean en el más corto tiempo posible. ¿Y qué facilidades les permite el hecho de que el presidente de la República haya declarado el estado de excepción en esta localidad? ¿Qué le permite hacer usted como alcalde esta declaratoria de estado de excepción? A nosotros esta declaratoria nos permite poder hacer un acompañamiento en cada una de las actividades. Si bien la responsabilidad es del gobierno nacional a través de sus instituciones, el tema de control, el tema de remediación, porque esto
O sea, hay que decirlo, es una falta de control en el tiempo. La responsabilidad es del Estado como tal. Los gobiernos lamentablemente no han podido subsanar esta situación. El ofrecimiento del señor presidente de la República es poder entrar con todo lo que tiene el gobierno para poder trabajar en esta situación y poderla resolver. Esa garantía es la que el señor presidente nos ha transmitido el día de ayer en su visita y es la que nosotros estaremos también preocupados de que se pueda cumplir dando todo el apoyo local para poder solucionar esta situación. Muchísimas gracias, alcalde, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre, sobre todo porque el presidente de la República ha ofrecido que en la primera semana de enero va a volver a visitar su localidad y ver el avance de estas tareas de remediación de esta zona, alcalde. Muchísimas gracias. Muy amable.